Lo que estás a punto de escuchar no salió en televisión, no fue publicado por los grandes medios, y desapareció de Internet en cuestión de horas. Antes del impactante robo al Museo del Louvre, la mujer de Torenza ya lo había advertido. Nadie le creyó, y ahora todo encaja. Sus palabras, que muchos llamaron locura, podrían revelar que este robo no fue un crimen común, sino el primer paso de una operación secreta que alguien intentó ocultar a toda costa. ¿Por qué censuraron sus videos? ¿Por qué borraron cada prueba que la relacionaba con el caso? ¿Y qué tienen de especial los objetos robados que gobiernos y élites no quieren que el mundo conozca? Prepárate, porque lo que te contaré hoy podría cambiar la forma en que ves la historia. Y entenderás por qué hay cosas dentro del Louvre que jamás debieron salir a la luz. Durante semanas, el nombre de la mujer de Torenza había permanecido en silencio absoluto. Su desaparición repentina tras compartir supuesta información clasificada y perturbadora sobre un lugar llamado Torenza, había dejado más preguntas que respuestas. En Internet circulaban versiones contradictorias, algunos decían que había escapado, otros aseguraban que la habían capturado y silenciado, y no faltaban quienes afirmaban que nunca existió, que solo había sido una ficción viral nacida del caos digital. Sin embargo, todo cambió cuando, sin previo aviso, una madrugada volvió a aparecer. Su regreso no fue trending, al menos no de inmediato. Pero quienes estuvieron despiertos esa noche presenciaron el inicio de algo inquietante. La grabación que subió no era como sus videos anteriores. No mostraba persecución, respiración agitada ni nerviosismo. Esta vez, lucía distintos los elementos más esenciales, su mirada, su voz y su actitud. Estaba sentada frente a una cámara fija, en un lugar difícil de identificar, sin ruidos externos ni señales que indicaran estar huyendo. Su rostro, aunque cansado y pálido, reflejaba una serenidad inquietante, como si ya supiera que no tenía sentido luchar. Esa calma fue la que estremeció a sus antiguos seguidores, quienes notaron un cambio radical en su comportamiento. Sin lágrimas ni desesperación, pronunció palabras que quedarían registradas en capturas, comentarios y archivos que solo algunos alcanzaron a guardar antes de que desapareciera de la red. Habló de una herida inminente al corazón del patrimonio del mundo, una frase que muchos interpretaron como una metáfora más dentro de su peculiar forma de expresarse. También mencionó la pérdida de piezas que sostenían la historia de reyes, lo que generó especulaciones confusas. Hablaba de monarquías, de reliquias antiguas, o era una alegoría sobre la caída de líderes poderosos. En ese mismo vídeo anunció que existía un plan en marcha, diseñado con precisión milimétrica, que se camuflaría como un simple robo. Su aviso sonó exagerado, incluso dramático. En un Internet saturado de teorías conspirativas, investigaciones caseras y supuestos mensajes proféticos, su advertencia se diluyó como una gota más en un océano de contenido caótico. Muchos usuarios reaccionaron con humor, editando el vídeo para convertirla en meme una vez más, burlándose de su tono solemne o sobreponiendo efectos de sonido para ridiculizarla. Para la mayoría, no era más que una mujer marcada por la paranoia, obsesionada con una historia que solo ella conocía. Pero había un detalle que pasó desapercibido para casi todos, excepto para un pequeño grupo de seguidores. La mujer ya no parecía estar motivada por el miedo. Tampoco buscaba ayuda ni protección. Su mensaje fue transmitido con la resolución de alguien consciente de que lo que tenía por decir no podía evitarse, como si la línea temporal ya estuviera trazada y ella únicamente cumpliría con su deber al advertirlo. Esa serenidad, según los usuarios más antiguos de su comunidad, no era normal. En sus primeras apariciones, la mujer de Torenza transmitía angustia, desesperación, incluso culpa. Ahora, en cambio, parecía haber aceptado un destino inevitable. Durante las primeras 48 horas, el vídeo pasó desapercibido para el público masivo. Se compartió únicamente entre foros conspirativos, canales de Telegram, grupos privados y páginas que seguían casos de censura global o teorías ocultas.
Entre comentarios, algunos usuarios aseguraban que había desaparecido durante demasiado tiempo para ser una coincidencia que reapareciera justo en ese momento. Otros insinuaban que el vídeo podía ser falso, generado con inteligencia artificial para reactivar una leyenda urbana. Las teorías se multiplicaron con rapidez, pero ninguna logró captar atención fuera de ese círculo reducido. Finalmente, el vídeo empezó a atraer miradas no por lo que decía, sino por lo que omitía. No mencionó Torenza. No habló de su encierro ni de quienes supuestamente la perseguían. Tampoco dio detalles concretos del lugar donde se encontraba. Su mensaje no parecía un pedido de auxilio, sino una advertencia fría, casi profética, dirigida a quienes algún día comprenderían su significado. Incluso aquellos predispuestos a creer en ella se sintieron desconcertados, como si esa versión de la mujer fuera distinta a la que habían visto antes, como si estuvieran escuchando a otra persona. O a alguien que, tras haber visto demasiado, había cambiado para siempre. Lo más perturbador es que, a pesar de sus palabras, la advertencia se perdió entre bromas, escepticismo y ruido digital. Nadie imaginaba que aquel mensaje, ignorado por la mayoría, se transformaría en una pieza clave para entender uno de los eventos más sorprendentes del año. Semanas después, cuando se produjo el robo que conmocionó al mundo, esas frases olvidadas volverían a cobrar vida con un sentido mucho más oscuro del que nadie quiso aceptar. El 19 de octubre de 2025 amaneció con una noticia capaz de sacudir los cimientos culturales del planeta. Eran alrededor de las 7:20 de la mañana en París cuando los primeros titulares emergieron como un relámpago en las portadas digitales de Europa, y, minutos después, cruzaron océanos para invadir todas las redes sociales y noticieros del mundo. Golpe al Louvre, robo histórico en el museo más famoso del mundo, patrimonio irrecuperable desaparece en la madrugada. La humanidad despertó sin comprender la magnitud real de lo que estaba ocurriendo. Según las primeras versiones oficiales, un grupo de personas ingresó al Museo del Louvre simulando ser parte del equipo de mantenimiento nocturno. Vestían uniformes legítimos, portaban credenciales aparentemente válidas e incluso saludaron al personal de seguridad que estaba haciendo el cambio de turno. Nada, absolutamente nada, sugería que se trataba de impostores. Habían estudiado cada detalle, cada movimiento del personal del museo, cada ruta de acceso y hasta los horarios de recarga de energía de los sistemas de vigilancia. Una vez dentro, se dirigieron directamente a un sector muy específico, la sala donde se exhibían algunas de las piezas más emblemáticas vinculadas a la monarquía francesa. Objetos que habían sobrevivido revoluciones, guerras, saqueos y siglos enteros de historia. La corona ornamental de la reina consorte María Teresa de España, un relicario perteneciente a la dinastía de los Borbones, un cofre tallado del siglo XVII con incrustaciones de piedras preciosas y manuscritos reales en proceso de restauración. No tocaron nada más. No rompieron vitrinas, no dañaron otras obras. Parecía un robo selectivo, diseñado con bisturí y precisión casi quirúrgica. Lo más inquietante fue la forma en que ejecutaron la operación. No hubo alarmas, no hubo alertas automáticas, no hubo fallas forzadas. Las cámaras, curiosamente, presentaron interferencias técnicas, justo en los pasillos por donde se desplazaron. Los sensores de movimiento quedaron inutilizados durante exactamente 11 minutos y 24 segundos. Ni un segundo más. Para cuando los sistemas volvieron a funcionar, los responsables ya se habían desvanecido como sombras antes del amanecer. Los investigadores, desconcertados, afirmaron en una conferencia de prensa que nada de lo ocurrido podía explicarse sin ayuda interna. Esto no fue un robo improvisado. Fue una operación planificada por profesionales con conocimientos avanzados de seguridad, historia y estructura interna del museo, declaró uno de los portavoces de la policía francesa. Otros expertos aseguraron que la perfección con la que actuaron los ladrones no solo implicaba meses, sino quizá años de estudio. Sin embargo, en paralelo al caos mediático, algo más comenzó a hacerse ruido en rincones del Internet que rara vez son tomados en serio por la prensa: la advertencia de la mujer de Torenza.
Aquella figura enigmática que había desaparecido por meses y que muchos creían una farsa, una ilusión o un producto de delirios, ahora se convertía en el centro de un nuevo huracán digital. Usuarios rescataron fragmentos del vídeo que ella había publicado semanas antes. Rápidamente circularon en TikTok, X, YouTube, Facebook y foros conspirativos donde se analizaba cada palabra, cada gesto, cada frase que había pronunciado. En su discurso, ella no había usado fechas concretas ni nombres, pero su mensaje era tan específico que ahora, después del robo, resultaba imposible ignorarlo. Había dicho que, el corazón del patrimonio del mundo sería herido, y que, la historia de Reyes sería arrancada de su vitrina. No era eso exactamente lo que había ocurrido. ¿Cómo podía una mujer, sin aparente relación con el mundo del arte, anticipar algo tan exacto? Lo que inicialmente fue tomado como coincidencia comenzó a adquirir un tono inquietante. Algunos afirmaban que no había predicho el evento, sino que había revelado algo que ya sabía. Como si su mensaje hubiera sido una advertencia, no un anuncio místico, y que quienes debían escucharla no lo hicieron a tiempo. Influencers, analistas de contenido y creadores de teorías comenzaron a dividirse en bandos. ¿Era una visionaria, una informante o una pieza más de un juego oscuro que recién estaba empezando? Había intentado alertar al mundo de un plan que ya estaba en marcha. ¿Y si su calma perturbadora del vídeo era porque sabía que nadie podría detener lo que venía? Lo que sí estaba claro era que, mientras el mundo intentaba comprender cómo se había perpetrado el mayor robo cultural del siglo, la mujer de Torenza regresaba al centro de la conversación mundial. Y esta vez, ya no era vista como la excéntrica viral del pasado, sino como una pieza clave en un misterio que apenas comenzaba a desplegar sus capas. Apenas comenzó a surgir la conexión entre el robo al Louvre y la advertencia previa de la mujer de Torenza, algo inquietante ocurrió con una rapidez que dejó a muchos con la sensación de estar siendo vigilados. Lo que había iniciado como simples comentarios en redes sociales se transformó en un movimiento de usuarios recopilando pruebas, capturas de pantalla y copias del vídeo original. Sin embargo, toda evidencia empezó a desaparecer de forma coordinada y casi quirúrgica, como si una fuerza invisible estuviera empeñada en borrar cualquier vínculo entre ambos sucesos. El primer indicio fue sutil. Algunos usuarios notaron que los videos resubidos de la mujer de Torenza marcaban un error inesperado. Este contenido no está disponible, incluso si horas antes podían visualizarlo sin problemas. Luego comenzaron las suspensiones masivas. Cuentas de TikTok, X, Instagram, YouTube y Facebook que compartían fragmentos o analizaban el vídeo eran cerradas sin explicación, acusadas de incumplir normas, aunque nadie entendía exactamente qué norma habían violado. La censura se volvió tan evidente que generó el efecto contrario, más personas comenzaron a buscar el vídeo, a preguntar, a desconfiar. Lo que siguió fue aún más extraño. Portales noticiosos alternativos que habían comenzado a relacionar la advertencia con el robo recibieron correos electrónicos con avisos legales, que exigían retirar sus publicaciones bajo amenaza de sanciones. Algunos directores de estos medios confesaron, off the record, que recibieron llamadas telefónicas de instituciones oficiales, pese a que jamás habían contactado a dichas agencias. Les pedían colaborar con la tranquilidad pública y evitar alimentar teorías infundadas que pudieran alterar el orden social. Los periodistas que insistieron en investigar vivieron situaciones dignas de un thriller. Ataques digitales, hackeos, pérdida súbita de archivos, correos borrados, teléfonos intervenidos. Una reportera latina con sede en París que había logrado acceder a una fuente interna del museo, denunció que su computadora fue infectada con un virus que destruyó todos sus documentos de investigación. Horas después, declaró públicamente que se retiraba del caso por motivos personales, pero quienes la conocían afirmaron que nunca había abandonado una investigación en su vida. Su última publicación en X fue enigmática, no es lo que creen. Es mucho más grande. Luego, su cuenta fue eliminada. Mientras esto ocurría, los espacios de discusión migraron.
El tema comenzó a moverse fuera del Internet convencional, deslizándose hacia foros encriptados, grupos clandestinos y el rincón más temido y oculto de la red, la web profunda. Fue ahí donde reapareció la mujer de Torenza, pero ya no como la figura misteriosa y controlada de su vídeo anterior. Esta vez se veía agotada, con el rostro pálido, los ojos hundidos y la voz temblorosa. Su aparición fue breve, casi como si tuviera el tiempo contado. La grabación duraba apenas 1 minuto. La iluminación era precaria, apenas una luz amarillenta iluminaba su rostro, dejando el resto en sombras. Daba la impresión de estar escondida, quizás en movimiento o recién escapando de algún lugar. No puedo hablar mucho. Me están rastreando, dijo al inicio. Luego agregó algo que heló la sangre de quienes lograron ver el vídeo: el robo es solo el inicio. Lo que se llevaron no tiene valor económico, tiene poder. Un significado oculto que no debe caer en las manos equivocadas. Cuando intentó decir más, el vídeo se cortó bruscamente. No quedó claro si fue por interferencia, por un ataque externo o porque ella misma tuvo que huir. Lo realmente inquietante es que el vídeo desapareció en menos de 1 hora. Cualquier copia fue borrada automáticamente de los servidores donde había sido subida. Algunos usuarios aseguraron que fueron visitados digitalmente, es decir, recibieron mensajes privados anónimos advirtiendo que dejaran de buscarla. Desde ese momento, un silencio extraño se impuso a nivel global. Los medios dejaron de hablar del caso tan repentinamente que resultó sospechoso. Los noticieros pasaron del robo más impactante de la década a enfocarse en noticias triviales, deportivas o de entretenimiento, como si alguien hubiera dado la orden de desviar la atención mundial. Incluso los comunicados oficiales se tornaron confusos, negaban que existiera relación entre el robo, fallas del museo y cualquier teoría externa. Caso en investigación. Eviten especular, repetían. Pero lo más perturbador fue la sensación colectiva de que algo estaba siendo ocultado deliberadamente. No se trataba solo de proteger la reputación del Louvre ni de evitar el pánico cultural. Había una estrategia de silencio, de control narrativo, como si fuerzas poderosas estuvieran asegurándose de que el mundo olvidara ese vínculo incómodo con la mujer de Torenza. Y sin embargo, el silencio no apagó las preguntas. Solo las hizo más peligrosas. Aunque el mundo parecía haber aceptado la versión oficial del robo al Louvre como un simple acto criminal bien ejecutado, algo inquietante se movía entre las sombras digitales. Mientras en la superficie de Internet la historia había sido limpiada, modificada y enterrada bajo miles de noticias irrelevantes, en la Deep Web comenzó a circular un archivo que muchos consideraron el eslabón perdido, el supuesto fragmento final de la mujer de Torenza. No apareció de forma pública ni viral, surgió en pequeños círculos cifrados, compartido a través de enlaces efímeros que desaparecían en minutos, como si fueran autodestructivos. Quienes lograron verlo antes de que se borrara describieron un contenido mucho más revelador que cualquier vídeo anterior. En él, la mujer de Torenza aparecía con un semblante más deteriorado que nunca, pero con una claridad inquietante en la mirada, como si hubiera aceptado su destino y estuviera lista para entregar su última verdad, aun a costa de su vida. No hablaba con miedo, sino con una extraña solemnidad. Aseguraba que las piezas robadas del Louvre no eran objetos artísticos comunes y que su valor cultural, histórico o monetario era irrelevante comparado con lo que realmente representaban. Según ella, esos objetos formaban parte de un legado sellado, fragmentos de un conocimiento prohibido que había sido repartido deliberadamente a lo largo del mundo para evitar que cayera en manos equivocadas. Comentaba que museos, templos, colecciones privadas y archivos secretos en distintos países resguardaban elementos que, cuando se reunían, podían revelar algo que la humanidad no estaba preparada para comprender. Este conocimiento, según su testimonio, no tenía relación con tecnología futurista ni con conspiraciones gubernamentales comunes. Ella hablaba de un entendimiento anterior a nuestra historia oficial, un saber protegido durante siglos por distintas élites que lo disfrazaron como arte, mitología o simple antigüedad.
De acuerdo con su versión, cada pieza sustraída del museo actuaba como un fragmento de un código, una llave simbólica y física a la vez, diseñada para activar o revelar algo oculto. La mujer de Torenza afirmó que el robo no fue una operación delictiva, sino una recuperación planificada por un grupo que llevaba años buscando los objetos correctos para reconstruir ese legado sellado. Según ella, esas piezas nunca deberían haber estado expuestas a la vista del público, pues los museos solo las exhibían como objetos culturales sin comprender, o sin querer revelar, su función real. Lo más perturbador del mensaje fue cuando confesó que su advertencia no había sido un llamado a detener el robo, sabía que sería inevitable. Lo que ella buscaba era preparar a la humanidad para las consecuencias. Sentía que una vez que las piezas estuvieran juntas, algo sería desatado, liberado o despertado. No dijo si sería un avance, una revelación o una catástrofe, pero dejó claro que no se trataba de una predicción, sino de información que había descubierto durante su desaparición y presunto cautiverio. El fragmento terminaba con una frase que, según quienes lograron guardarla en su memoria, estremeció a cualquiera que la escuchó. No es el arte lo que han tomado, es la llave. Esa declaración cambió para siempre el enfoque de quienes seguían su historia. Ya no se trataba solo de una conspiración sobre censura, secuestros o gobiernos encubriendo algo. Era mucho más profundo. Si esas piezas eran una llave, ¿qué había detrás de la puerta? Tras la filtración del fragmento, el cerco digital se reforzó aún más. No solo se eliminaron videos, también desaparecieron cuentas de usuarios que comentaban sobre el supuesto legado sellado. Palabras clave comenzaron a bloquearse automáticamente. Algunas personas afirmaron haber recibido correos o mensajes privados con advertencias directas invitándolas a abandonar el tema por su seguridad. Incluso creadores de contenido que jamás habían hablado de conspiraciones aseguraron que sus canales fueron desmonetizados o limitados al tocar el tema del Louvre y la mujer de Torenza en un mismo vídeo. La desaparición de la mujer de Torenza se volvió definitiva. Nadie volvió a verla en ningún espacio público, digital o alternativo. No surgieron más filtraciones, ni audios, ni fotografías. Su último mensaje quedó grabado solo en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo. El silencio en torno a su nombre pasó de ser sospechoso a escalofriante. Sin embargo, entre los creyentes, investigadores independientes y foros clandestinos, una idea comenzó a tomar fuerza: si su predicción ya se había cumplido una vez, al anunciar el robo, entonces su advertencia sobre lo que venía después no debía ser ignorada. Para ellos, el robo fue apenas el primero de varios movimientos destinados a reunir piezas repartidas por el mundo. Y si la llave ya está siendo reconstruida, la puerta podría abrirse pronto. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que el robo del Louvre fue realmente un simple crimen, o parte de algo mucho más grande? La mujer de Torenza sabía demasiado. ¿Y si su última advertencia aún no se ha cumplido? Déjame tu teoría en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te dejó pensando, suscríbete, activa la campanita para que no te oculten los próximos capítulos. Dale like y comparte este vídeo para que más personas conozcan lo que no quieren que sepamos. Porque si lo que cuentan es verdad, esto apenas comienza.